Ella servía el café cada mañana, pero nadie sospechaba que su doctorado estaba guardado en una caja. Sofía conocía cada rincón del bufete de abogados Mendoza y Asociados, desde la alfombra persa descolorida en la entrada hasta el brillo exagerado de la mesa de caoba en la oficina del señor Mendoza, el patriarca de la familia. Llevaba 5 años sirviendo café, limpiando escritorios y soportando las miradas condescendientes de los abogados jóvenes, los hijos y nietos de Mendoza, todos ellos con apellidos rimbombantes y una seguridad en sí mismos que a Sofía le resultaba casi insultante. Pero Sofía no era solo la empleada de la limpieza, era una observadora silenciosa, un fantasma que se movía entre las sombras, absorbiendo información, aprendiendo los entresijos del sistema legal, las estrategias de negociación, las debilidades de cada uno de ellos. Había estudiado Derecho con una beca, luchando contra viento y marea para compaginar el trabajo con las clases. Se había graduado con honores, pero la vida, o más bien, una serie de desafortunadas circunstancias, la habían llevado a ese puesto humilde. Su novio, Javier Mendoza, el hijo menor del señor Mendoza, la amaba, o eso creía ella. Javier era diferente a su familia, sensible, idealista, comprometido con causas sociales. La había conocido en la universidad, en un debate sobre derechos humanos. Habían conectado de inmediato. Su amor era un oasis en medio del desierto de ambiciones y prejuicios que representaba la familia Mendoza. O eso pensaba Sofía. La pedida de mano había sido en un restaurante elegante, con champán y un anillo deslumbrante. Sofía había dicho que sí, con el corazón lleno de esperanza. Creía que su amor por Javier sería suficiente para superar cualquier obstáculo. Pero la cena de compromiso en la mansión Mendoza fue un baño de realidad. La madre de Javier, una mujer imponente con un collar de perlas que parecía estrangularla, la miró de arriba a abajo con desprecio. La abuela, una anciana frágil pero con una lengua afilada, soltó comentarios venenosos sobre su origen humilde. Los hermanos de Javier, con sus esposas igualmente engreídas, la trataron como si fuera una intrusa, una cazafortunas que pretendía escalar socialmente a costa de su apellido. ¿De verdad crees que eres digna de Javier?, le preguntó la madre de Javier con una sonrisa cruel. Él merece a alguien de su clase, alguien que pueda aportar algo a nuestra familia, no solo un título universitario que seguramente pagaste con becas. Las palabras de la madre de Javier fueron como puñaladas. Sofía intentó mantener la compostura, pero las lágrimas amenazaban con brotar. Javier, sentado a su lado, parecía incómodo, pero no hizo nada para defenderla. Esa noche, Sofía durmió poco. Las palabras de la familia Mendoza resonaban en su cabeza. Se sentía humillada, utilizada, como una marioneta en un juego que no entendía. A la mañana siguiente, antes de ir a trabajar, tomó una decisión. Se miró al espejo y se prometió a sí misma que no permitiría que nadie la menospreciara, que demostraría su valía no para complacer a la familia Mendoza, sino para sí misma. Al llegar al bufete encontró un ambiente tenso. El señor Mendoza estaba furioso. Un cliente importante había retirado su caso. Sofía escuchó a los abogados murmurar sobre una posible negligencia, sobre un error fatal en la documentación. Esa tarde, mientras limpiaba la oficina del señor Mendoza, Sofía vio algo que la dejó helada. Un documento mal archivado, con una fecha crucial incorrecta. Un error que podría haber costado millones al cliente. Sofía sintió una mezcla de rabia y decepción. Sabía que Javier estaba involucrado en el caso. ¿Había sido él el responsable del error, o lo habían utilizado como chivo expiatorio? Tomó una respiración profunda. Sabía que tenía que hacer algo. No podía permitir que la injusticia prevaleciera. Pero, ¿cómo? Ella era solo la empleada de la limpieza. ¿Quién la creería? Sin embargo, en ese momento, Sofía ya no era la misma. La humillación y el desprecio la habían transformado, la habían despertado, la habían hecho ver la verdad, y la verdad era que ella tenía el poder de cambiar su destino. Resumo temático. Uma profissional humilhada pela família rica do noivo, que a considera interesseira, e decide romper o noivado. Após um período de dor e autodescoberta, ela se liberta das amarras do passado e encontra forças para seguir em frente, superando as tentativas de sabotagem e construindo uma vida autêntica, enquanto o ex-noivo busca redenção. Ela conhecia os secretos melhor guardados da firma, pero nadie imaginaba que ella los usaría para reconstruir su vida. La garganta se le cerró. Sofía tragó saliva y se obligó a respirar profundamente.
No podía actuar impulsivamente. Necesitaba un plan que la protegiera y que expusiera la verdad sin destruirla a ella en el proceso. Caminó hacia su pequeño apartamento, el mismo que había limpiado durante años para poder pagar sus estudios. Un espacio modesto, pero lleno de libros y sueños. Se sentó en el borde de la cama y sacó su viejo ordenador portátil. Buscó el archivo del caso del cliente perdido. Lo estudió detenidamente, analizando cada detalle, cada fecha, cada cláusula. Confirmó sus sospechas. El error era evidente, pero sutil, un error que solo alguien con conocimiento profundo del tema podría detectar. Y Javier, por muy idealista que fuera, no tenía la experiencia ni la perspicacia para cometer un error tan específico. Alguien lo había incriminado. La pregunta era, ¿quién y por qué? Esa noche, Sofía no pudo dormir. Le daba vueltas a la cabeza, intentando encajar las piezas del rompecabezas. La familia Mendoza era poderosa, implacable. Si se enfrentaba a ellos directamente, la aplastarían como a un insecto. Necesitaba aliados, necesitaba pruebas. Al día siguiente, en el bufete, actuó con normalidad. Sirvió el café, limpió los escritorios, escuchó las conversaciones a hurtadillas, observó a Javier, lo vio pálido, demacrado, con la mirada perdida. Parecía un fantasma. En un momento de soledad, lo abordó en el pasillo. «Javier, ¿podemos hablar?», le preguntó con voz suave. Javier la miró con sorpresa. «Sofía, ¿qué haces aquí? Deberías estar lejos de esta gente. Necesito saber la verdad. ¿Cometiste tú el error en el caso de la constructora?». Javier negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. «No, Sofía, yo no hice nada. Me culpan de algo que no hice. Mi padre está furioso. Dice que he dañado la reputación de la familia». «¿Quién crees que lo hizo?». Javier dudó. «No lo sé. Tal vez mi hermano mayor, Ricardo. Siempre ha estado celoso de mí. Siempre ha querido complacer a mi padre». Sofía sintió un escalofrío. Ricardo era un tiburón, un hombre ambicioso y sin escrúpulos. Era capaz de cualquier cosa para conseguir lo que quería. «Javier, necesito que me ayudes. Necesito que me cuentes todo lo que sabes sobre ese caso. Cada detalle, cada conversación, cada documento». Javier asintió con los ojos llenos de esperanza. «Te ayudaré, Sofía. Haré lo que sea para limpiar mi nombre, pero ten cuidado. Mi familia es peligrosa». Durante los días siguientes, Sofía y Javier se reunieron en secreto, lejos de las miradas indiscretas de la familia Mendoza. Javier le contó todo lo que sabía sobre el caso, revelando detalles cruciales que apuntaban a Ricardo como el verdadero culpable. Sofía recopiló pruebas, grabó conversaciones, reunió documentos. Se estaba arriesgando, pero estaba decidida a llegar hasta el final, no solo por Javier, sino por ella misma, por su dignidad, por su futuro. Una tarde, mientras trabajaba en la oficina del señor Mendoza, escuchó una conversación que la dejó sin aliento. El señor Mendoza estaba hablando por teléfono con Ricardo. «Ya está hecho», dijo el señor Mendoza. «Javier está hundido. Ahora tú eres el heredero legítimo». Sofía sintió una rabia incontenible. La habían utilizado, la habían manipulado, la habían humillado, pero ya no iba a ser la víctima, iba a ser la que contraatacara. Esa noche, Sofía preparó una trampa. Envió un correo electrónico anónimo a la junta directiva de la firma, revelando la verdad sobre el caso de la constructora y adjuntando las pruebas que había recopilado. Al día siguiente, el bufete Mendoza en Asociados era un hervidero. La junta directiva exigió una investigación interna. Ricardo fue interrogado, y las pruebas en su contra eran irrefutables. El señor Mendoza estaba furioso. Se sintió traicionado por su propio hijo, pero no podía negar la verdad. Ricardo había intentado sabotear el caso para perjudicar a Javier y ascender en la jerarquía de la empresa. La noticia se extendió como la pólvora. La reputación de la familia Mendoza estaba por los suelos. Javier fue exonerado y Ricardo fue despedido. Esa noche, Sofía recibió una llamada de Javier. «Sofía, gracias», le dijo con voz emocionada. «Me has salvado la vida. Has demostrado tu valía. Has demostrado que eres mucho más que una simple empleada. Javier, no lo hice por ti, lo hice por mí. Necesitaba demostrarme a mí misma que soy capaz de luchar por lo que creo». Hubo un silencio incómodo. «Sofía, sé que te he fallado. Sé que no te defendí cuando mi familia te humilló. Lo siento. De verdad lo siento. Javier, ya es tarde. Lo nuestro se acabó. No puedo perdonarte. No puedo olvidar lo que pasó». «Lo entiendo», dijo Javier con voz resignada, «pero quiero que sepas que siempre te amaré».
Sofía colgó el teléfono. Las lágrimas corrían por su rostro. Había ganado la batalla, pero había perdido la guerra. Había expuesto la verdad, pero había perdido el amor de su vida. Pero en ese momento Sofía sintió una extraña sensación de paz. Se había liberado de las cadenas del pasado. Había encontrado su voz. Había descubierto su fuerza. Y sabía que a partir de ese momento, su vida sería diferente. Al día siguiente, Sofía renunció a su trabajo en el bufete Mendoza y Asociados. Se fue con la cabeza alta, con la conciencia tranquila. Sabía que tenía un futuro brillante por delante, un futuro que ella misma iba a construir. Resumo temático. Uma profissional exhumilhada pela família rica do noivo que a considera interesseira e decide romper o noivado. Após período de dor e autodescoberta, ela se liberta das amarras do passado e encontra forças para seguir em frente, superando as tentativas de sabotagem e construindo uma vida autêntica, enquanto o ex-noivo busca redenção. Ela se alejó del bufete Mendoza em Asociados, sintiendo un vacío inmenso, pero también una inexplicable sensación de libertad. Había dejado atrás un pasado doloroso, una relación rota y una familia que la había despreciado, pero se llevaba consigo algo valioso, la certeza de que era capaz de valerse por sí misma, de luchar por sus sueños y de construir su propio destino. Los primeros días fueron difíciles. Se instaló en un pequeño hostal, buscando trabajo desesperadamente. Enviaba currículums a todos los bufetes de la ciudad, pero nadie la llamaba. Su experiencia en Mendoza y Asociados parecía ser una mancha en su expediente, un estigma que la perseguía. Una tarde, mientras tomaba un café en un bar, escuchó una conversación entre dos hombres. Hablaban de un caso complicado, de una empresa farmacéutica acusada de negligencia. El abogado que llevaba el caso había renunciado repentinamente, dejando a la empresa en una situación delicada. Sofía sintió una chispa de esperanza. Sabía que podía ayudar. Tenía el conocimiento, la experiencia y la determinación para enfrentarse a ese desafío. Pero ¿cómo iba a convencer a la empresa de que le diera una oportunidad? Ella era solo una ex empleada de la limpieza, sin contactos ni influencias. Decidió arriesgarse. Buscó la dirección de la empresa y se presentó en la recepción. Pidió hablar con el director general, pero la recepcionista la miró con desprecio y le dijo que no tenía ninguna cita. «Por favor, solo necesito 5 minutos», insistió Sofía. «Tengo información importante sobre el caso que están llevando». La recepcionista suspiró y le dijo que esperara. Pasaron horas, pero Sofía no se movió de su sitio. Finalmente, la recepcionista la llamó y le dijo que el director general la recibiría. Sofía entró en la oficina del director general, un hombre corpulento con una mirada penetrante. Se presentó y le explicó su situación. Le contó sobre su experiencia en Mendoza en Asociados, sobre su conocimiento del sistema legal y sobre su convicción de que podía ayudar a la empresa a ganar el caso. El director general la escuchó con atención, sin interrumpirla. Al final, le dijo: «Señorita, su historia es interesante, pero no veo cómo puede ayudarnos. Necesitamos un abogado con experiencia, con contactos, con una reputación intachable». «Puedo ser esa persona», respondió Sofía, con determinación. «Solo necesito una oportunidad. Denme una semana para estudiar el caso y les presentaré una estrategia. Si no les convence, me iré sin pedir nada a cambio». El director general la miró fijamente durante unos segundos. Luego sonrió. «Está bien, señorita. Le daré una semana. Pero no se haga ilusiones. Este caso es muy complicado. Si no cumple con mis expectativas, no volverá a pisar esta oficina». Sofía salió de la oficina del director general con el corazón latiendo a 1000 por hora. Tenía una semana para demostrar su valía, para cambiar su destino, para demostrarle a la familia Mendoza que se habían equivocado con ella. Se encerró en su habitación del hostal y se sumergió en el caso. Estudió los documentos, analizó las pruebas, entrevistó a los testigos. Trabajó día y noche sin descanso, impulsada por la rabia, la ambición y el deseo de venganza. Al final de la semana, Sofía tenía una estrategia sólida, innovadora y convincente. Estaba segura de que podía ganar el caso. Regresó a la oficina del director general y le presentó su estrategia. El director general la escuchó con atención, con el ceño fruncido. Al final le dijo: «Señorita, su estrategia es arriesgada, pero es la única que tiene sentido. Me gusta su audacia, su determinación. La contrataré». Sofía sintió un alivio inmenso.
Había conseguido su oportunidad, había demostrado su valía, había empezado a construir su propio camino, pero sabía que la batalla no había terminado. La familia Mendoza seguía siendo una amenaza, Javier seguía en su mente, y el caso de la empresa farmacéutica era más complicado de lo que parecía. Una tarde, mientras trabajaba en su oficina, recibió una llamada telefónica. Era Javier. «Sofía, necesito verte», le dijo con voz urgente. «Tengo información importante sobre el caso de la constructora». Sofía dudó. No quería volver a ver a Javier. No quería revivir el pasado, pero sabía que tenía que escuchar lo que tenía que decir. «Está bien», le dijo. «Nos vemos en el parque a las 8». Esa noche Sofía se encontró con Javier en el parque. Lo vio demacrado, con la mirada perdida. Parecía un hombre derrotado. «Sofía, necesito contarte la verdad», le dijo. «Mi padre me obligó a asumir la culpa del error en el caso de la constructora. Me amenazó con desheredarme si no lo hacía». Sofía sintió una punzada de dolor. Javier había sacrificado su carrera, su reputación, su futuro por su familia. Y ella lo había juzgado, lo había despreciado. «Lo siento, Javier», le dijo. «Lo siento mucho, no sabía la verdad». «No importa, Sofía», respondió Javier. «Lo importante es que ahora lo sabes, y necesito tu ayuda. Mi padre está planeando algo grande, algo que podría destruir a mucha gente». «¿De qué estás hablando?», preguntó Sofía, con el corazón latiendo a 1000 por hora. «Mi padre está conspirando para hundir a la empresa farmacéutica», respondió Javier. «Quiere vengarse porque lo demandaron por negligencia». Sofía sintió un escalofrío. El señor Mendoza era capaz de cualquier cosa. Estaba dispuesta a destruir a una empresa, a arruinar la vida de miles de personas con tal de salirse con la suya. «¿Cómo lo va a hacer?», preguntó Sofía. «No lo sé», respondió Javier, «pero sé que tiene un plan y necesito que lo descubras. Necesito que lo detengas». Sofía asintió, con determinación. No podía permitir que el señor Mendoza se saliera con la suya. Tenía que proteger a la empresa farmacéutica, a sus empleados, a sus clientes. Tenía que detener la conspiración. Pero ¿cómo iba a hacerlo? Ella era solo una abogada recién contratada, sin contactos ni influencias. ¿Cómo iba a enfrentarse a un hombre tan poderoso como el señor Mendoza? En ese momento, Sofía recordó las palabras de su abuela. «La justicia siempre encuentra su camino, Sofía. No importa lo difícil que sea, no importa lo poderoso que sea el enemigo. La verdad siempre sale a la luz». Y Sofía sabía que su abuela tenía razón. La verdad siempre salía a la luz, y ella iba a ser la encargada de revelarla. Resumo temático. Uma profissional exhumilhada pela família rica do noivo, que a considera interesseira, e decide romper o noivado. Após período de dor e autodescoberta, ela se liberta das amarras do passado e encontra forças para seguir em frente, superando as tentativas de sabotagem e construindo uma vida autêntica, enquanto o ex-noivo busca redenção. Ela conhecia cada expediente de la firma, pero nadie imaginaba que los usaría para desenmascarar a su ex-suegro. Sofía se sentía como una pieza de ajedrez, moviéndose con cautela en un tablero peligroso. Sabía que el señor Mendoza era un jugador despiadado, capaz de sacrificar cualquier cosa para proteger su imperio, y ella, una simple peón, se había convertido en su mayor amenaza. La información que Javier le había proporcionado era valiosa, pero incompleta. Necesitaba pruebas, datos concretos que demostraran la conspiración del señor Mendoza para hundir a la empresa farmacéutica. Decidió infiltrarse en el círculo interno del señor Mendoza. Sabía que era arriesgado, pero era la única forma de obtener la información que necesitaba. Utilizando sus contactos en el bufete, logró conseguir una invitación para una fiesta privada en la mansión Mendoza. Al llegar a la mansión, Sofía se sintió intimidada por la opulencia y el lujo que la rodeaban. La élite de la ciudad se codeaba entre copas de champán y risas huecas. Era un mundo ajeno a ella, un mundo que la había rechazado y humillado. Buscó a Javier con la mirada, pero no lo encontró por ninguna parte. Sintió un escalofrío. ¿Estaría en peligro? Se acercó al señor Mendoza, que estaba rodeado de un grupo de hombres trajeados. Lo saludó con una sonrisa forzada y le felicitó por su éxito. «Sofía, qué sorpresa verte por aquí», dijo el señor Mendoza, con una mirada fría. «¿Qué te trae por mi humilde morada?» «Solo quería agradecerle la oportunidad que me dio en su bufete», respondió Sofía con cautela. «Aprendí mucho durante mi tiempo allí». «Me alegro de oír eso»,
dijo el señor Mendoza con una sonrisa sarcástica. Espero que hayas aprendido a mantener la boca cerrada. Sofía ignoró el comentario y continuó con su plan. Intentó sonsacar información al señor Mendoza, haciéndole preguntas sutiles sobre la empresa farmacéutica y sus planes para el futuro. Pero el señor Mendoza era astuto y desconfiado. Evadió sus preguntas con evasivas y respuestas ambiguas. Sofía se dio cuenta de que no iba a ser fácil obtener la información que necesitaba. En un momento dado, el señor Mendoza se apartó del grupo y se dirigió hacia el jardín. Sofía lo siguió discretamente, decidida a no perder la oportunidad. Lo encontró hablando por teléfono con alguien. Sofía se escondió detrás de un arbusto y escuchó la conversación. «Todo está listo», dijo el señor Mendoza. «La información falsa estará en manos de la prensa mañana por la mañana. La reputación de la empresa estará por los suelos». Sofía sintió un vuelco en el estómago. El plan del señor Mendoza estaba a punto de ponerse en marcha. Tenía que actuar rápido. Salió de su escondite y se enfrentó al señor Mendoza. «Sé lo que estás haciendo», dijo Sofía con voz firme. «Sé que estás tratando de hundir a la empresa farmacéutica». El señor Mendoza la miró con furia. «Eres una entrometida. No tienes ni idea de lo que estás hablando». «Sí la tengo», respondió Sofía. «Sé que estás vengándote porque te demandaron por negligencia, pero no voy a permitir que te salgas con la tuya». El señor Mendoza soltó una carcajada. «Eres una ingenua, Sofía. No puedes detenerme. Soy demasiado poderoso». «No lo creo», dijo Sofía. «Tengo pruebas de tu conspiración y voy a entregarlas a la policía». El señor Mendoza se acercó a ella con una mirada amenazante. «Si haces eso, te arrepentirás. Te haré la vida imposible». «No me das miedo», respondió Sofía con valentía. «No voy a permitir que me intimides». En ese momento, Javier apareció en el jardín. Se interpuso entre Sofía y su padre. «Déjala en paz, papá», dijo Javier con voz firme. «Ella está diciendo la verdad». El señor Mendoza miró a su hijo con decepción. «Me has traicionado, Javier. Eres un desagradecido». «No te he traicionado», respondió Javier. «Estoy haciendo lo correcto. No puedo permitir que sigas haciendo daño a la gente». El señor Mendoza se enfureció. Intentó atacar a Javier, pero Sofía se interpuso en su camino. «No te atrevas a tocarlo», dijo Sofía con rabia. «Si lo haces, te arrepentirás». El señor Mendoza se detuvo en seco. La miró con odio. «Eres una cualquiera, no vales nada». «Puede que no valga nada para ti», respondió Sofía, «pero valgo mucho para mí misma, y no voy a permitir que me menosprecies». En ese momento, la policía apareció en la mansión. Habían sido alertados por una llamada anónima. El señor Mendoza fue arrestado y acusado de conspiración y fraude. Su imperio se derrumbó. Sofía y Javier se quedaron solos en el jardín, mirando cómo se llevaban al señor Mendoza. «Lo siento, Sofía», dijo Javier. «Lo siento por todo el daño que te ha causado mi familia». «No te preocupes, Javier», respondió Sofía. «Lo importante es que la verdad ha salido a la luz». Javier la miró con amor. «Te admiro, Sofía. Eres una mujer fuerte y valiente». Sofía sonrió. «Gracias, Javier, pero no soy una heroína. Solo soy una persona que luchó por lo que creía». «Eres mucho más que eso», dijo Javier. «Eres mi inspiración». Sofía se acercó a Javier y lo abrazó. Sabía que su relación nunca sería la misma, pero sentía un profundo respeto y cariño por él. Se separaron del abrazo y se miraron a los ojos. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Javier. «Voy a seguir luchando por la justicia», respondió Sofía. «Voy a dedicar mi vida a ayudar a los demás». «Sé que lo harás», dijo Javier. «Tienes un gran corazón». Sofía sonrió. Sabía que había encontrado su camino. Había superado las adversidades, había derrotado a sus enemigos y había encontrado su propósito en la vida. Se alejó de Javier y caminó hacia la salida de la mansión. Dejaba atrás un pasado doloroso y se dirigía hacia un futuro brillante. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba preparada para enfrentarse a cualquier desafío. Tenía la fuerza, la determinación y la convicción necesarias para alcanzar sus sueños, y sabía que, al final, la justicia siempre prevalecería.